Muy buenas tardes, estamos en la casa de campaña de Unidos Podemos con doña Natalia Díaz. Muchísimas gracias por su tiempo, doña Natalia. Muchas gracias a usted, Richard. Un placer verlo nuevamente después Igualmente. de un poco más de un año, la última vez que conversamos. Y como le decía antes de comenzar la entrevista, hace más de un año, o casi un año, más o menos, Sí, más cuando o usted menos. estaba en el Ministerio de la Presidencia, estábamos hablando de 4x3. Y estamos exactamente igual, Sí, así es. ¿verdad? Bueno, ahorita hablamos de eso. Sí, señor. Claro Eh, que sí. Obviamente vamos a hablar sobre las ideas que usted tiene para su propuesta hacia el 1 de febrero del 2026. Primero que todo, para ubicarnos un poquito, ¿cuál es el siguiente paso? Pasar de las denuncias a las soluciones. Ujú. A ver, hay cosas muy buenas que se pueden mantener de esta y de otras administraciones. Yo creo que el borrón y cuenta nueva no aplica necesariamente para todo. Si hay cosas positivas, ¿por qué no mantenerlas o mejorarlas? Ujú. Pero en este caso creo que hay que enfocarse mucho, no tanto en el diagnóstico o la división que se genera, que entiendo que hay, sino en cómo podemos construir con lo que tenemos y solucionar con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay retos enormes de leyes que no se han votado, de todo lo demás, pero aún tenemos margen, en mi opinión, de hacer ciertas cosas en ciertas áreas que ahora le comentaré, donde podemos entrarle de lleno en la gestión y no tanto en basarse solo en la Asamblea Legislativa o las leyes. Yo es que no soy muy amiga de la creación de más leyes, para serle honesta, Richard. Ya hay muchas. Ya son muchas. Ujú. Y siento que más bien deberíamos pensar en qué leyes están obstaculizando, cuáles se contradicen y derogar las leyes necesarias. Ok, entonces ese siguiente paso, como usted me menciona, es pasar de las denuncias o del señalamiento de lo que está mal Exactamente, a los solucionar. hechos. Pero cuando usted me habla de esas divisiones, Sí. es como natural que al Es momento de natural. señalar algo se genere justamente esa división, y ahí es donde como que se van dilucidando las cosas, ¿verdad? Así es. O sea, la división es natural. Digamos, yo no le puedo decir que siempre va a estar aliado el Poder Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial. Son poderes diferentes, nunca va a haber un consenso entre todos. Pero a lo que me refiero es que llega un momento en donde, aunque a uno no le parezca lo que está pasando en el Poder Judicial, que no me parece evidentemente, que la gente está desilusionada de cómo está funcionando. Lo mismo el Congreso, se lo dice alguien que estuvo adentro y conoce muy bien cómo funciona y lo frustrante que es que no pasen las leyes que se necesitan, pero es lo que tenemos. Porque para cambiar eso estructuralmente se requieren de más de 38 diputados en muchos casos, a veces 38, a veces una votación, dependiendo, puede ser mayoría simple, o sea, mitad más uno de los que están, no los 38, pero yo no puedo controlar eso desde mi posición como precandidata. Yo puedo controlar lo que yo puedo hacer desde mi gestión del Ejecutivo. Lo demás es un complemento importante, sí, pero en los primeros 100 días de gobierno uno tiene que centrarse en lo que está al alcance suyo, porque si no, se vuelve otra vez algo en donde dependo de un tercero para poder hacer alguna, digamos, acción concreta. Y creo yo que hay margen en algunas instituciones para hacer cambios sin que la ley lo obligue. Ok, entiendo muy bien que un presidente o una presidenta tiene ciertas limitaciones Sí. para hacer cosas. De hecho, en un video traté de graficar en una pizarra cómo los dos poderes, el legislativo y el judicial, y sus entes conexos, ejercen todos una presión sobre el ejecutivo, más no al revés. Sí. Pero en el octavo mandamiento, cuando usted fue, usted dijo que la Tercera República va porque va. ¿Me puede Sí. explicar un poquito más eso? Es que, a ver, depende de cómo usted lo quiera orientar. Si usted le pregunta a la gente, muy probablemente dicen hay que cambiar toda la Constitución, Ujú. que es una constituyente. Yo tengo mis reservas en un cambio completo. Yo creo en las reformas parciales de varios artículos, no necesariamente en todo el cuerpo o todo el documento de la Constitución, porque puede ser una caja de Pandora, en el sentido de que si usted abre mucho eso y no puede controlar quiénes ingresan a hacer los cambios, usted no sabe qué sale de ahí. Entonces al final Es el riesgo de cualquier que es un constituyente. riesgo de cualquier constituyente. Una cosa es lo que yo en mi cabeza, yo vislumbro desde la visión que yo tengo o desde lo que yo quiero impulsar como gobernante, y otra es lo que sale en el documento. Es que no está reglamentado. No. Tengo entendido cómo se escogería esa junta de notables No. que integrarían el comité, digámoslo así, Así para es. construir una nueva constitución. Pero en estos días también entrevisté a don Fernando Zamora. Sí. Él tiene la misma idea que usted, en el sentido de que prefiere
cambios parciales, de acuerdo, y no rehacer una constitución. Pero yo le preguntaba a él, entonces, ¿qué piensa usted que es mejor? ¿Recarpetear o bachear una calle que ya está muy bacheada? Porque reformas constitucionales han habido hasta decir basta. Y otra cosa es decir, mejor borrón y cuenta nueva, levantamos toda la capa asfáltica y hacemos una calle nueva, como dice una canción, cuando el amor se daña, mejor cambiarlo en vez de repararlo. ¿No se corre ese riesgo también? De que en ese bacheo... Sí. Le voy a decir una cosa, ¿qué problemas tiene el bacheo? Que usted le llama así y muy acertadamente porque es como un parche. Al final no soluciona necesariamente el problema de raíz. Porque puede ajustar una cosa pero desajusta otra. Total. Con el problema, porque es que la gente habla de la constituyente como una solución. Porque el problema de las reformas parciales es que con solo que un diputado se oponga, ya no caminó. Porque en el reglamento, bueno, se establece que los miércoles es el único día que yo puedo ver reformas a la Constitución en la Asamblea. De 4 a 5 de la tarde. Es el día que hay el doble de tiempo de control político. Además. Exactamente, porque es una hora. Sí. Siempre es media, como usted bien lo dice. Entonces, de 4 a 5, ese día se ven reformas constitucionales, pero entonces con solo que un diputado se oponga a esa reforma, ya le presenta mociones que son como cambios que puede presentar al texto que esté, y eso puede que pase todo el periodo legislativo y no se vio nada. Ese es el problema de las parciales. Si usted me pregunta a mí, el problema va más allá de hacer una constituyente porque tiene que ver con la integración de la sala. ¿Cuáles son los perfiles idóneos para integrar una sala constitucional con una visión que también sea distinta a lo que se ha venido estableciendo? ¿Por qué se lo digo? Porque la sala a veces dice, en ciertas ocasiones, que hay normas en la Constitución que son normas que son la base fundamental del país. Entonces, que esas no se pueden cambiar por reforma parcial, que esas se pueden solamente cambiar por constituyente. Entonces empezamos con interpretación de ese tipo, eso, que es donde entramos con unos criterios. Entonces al final la única salida es esa constituyente, pero tiene muchos riesgos también, porque al final ¿cómo se eligen los diputados de la constituyente? Con partidos políticos, con una lista cerrada, porque no tenemos el sistema de elección de otra manera. Entonces usted apuesta más a elegir magistrados que tengan, no sé, más o menos una visión, digamos, patriota, estadista, una visión de largo plazo, en donde tampoco se vuelva la sala como una especie de Senado, Richard, que es como una aprobación, una segunda aprobación del Congreso. O sea, parece que hay que pedir permiso. Una segunda cámara. Es una segunda cámara en la práctica, porque parece que hubiera que pedir permiso para llegar y aprobar las leyes, a pesar de que no es obligatorio hacerlo, porque si usted quiere no consulta a la sala, pero cuando se buscan 10 firmas de diputados, ahí entra la consulta, que al final atrasa mucho las votaciones, que afecta leyes importantes como jornadas 4x3, que al final logran consultar un texto, se sacan de la manga un argumento que yo no comparto, que es un argumento que se trae abajo un esfuerzo después de 25 años, que no se había ni discutido ni mucho menos votado esa ley, diciendo que sí hubo un error en el procedimiento de una asamblea que era la asamblea anterior a esta. Imagínese usted. Recordemos esa entrevista de hace un año. Así es. Que fue que en el gobierno pasado pasaron el proyecto de una comisión a otra y ese fue el problema. Entonces, como no encontraron ningún vicio en esto, se fueron al pasado y yo honestamente veo muy forzado ese argumento. ¿Verdad? Yo no lo comparto, yo respeto las decisiones que tengan porque para eso están ahí, de acuerdo, pero creo que uno puede empezar desde revisar muy bien quiénes son los que integran, qué votaciones hay que tener, porque se vencen 14 de los 22 magistrados en ese periodo legislativo que viene. Si no renuncian antes, si no renuncian, se pensionan. Vamos a ver, no es que yo los puedo cambiar, ojo ahí. Es que yo tengo que tener 38 para evitar que se reelijan, que es diferente. Entonces, no se interprete esto como que entonces viene el vencimiento y automáticamente se nombran otros. No. ¿Esa sería una reforma de la Constitución? A mí me parece que es necesaria, incluyendo el cómo se nombran, no porque la Asamblea los nombre, yo creo que no hay un problema ahí, sino el mecanismo de la comisión de nombramiento, Richard. Porque esa comisión es muy subjetiva. Es más, si usted me cae mal a mí, o no quiero que usted sea porque políticamente no conviene o no comparte esa visión, entonces le pongo un 0 en la entrevista, le pongo el porcentaje que yo quiera, la calificación que yo desee. Sáqueme la duda entonces, ¿verdad? Ya que usted estuvo en la asamblea,
¿Hay una rúbrica, es decir, una lista de aspectos a evaluar cuando se elige, por ejemplo, a un magistrado? Pero la crea la comisión, no está por ley. Ok. Es una metodología que se crea en la comisión. O sea, la comisión dice, ok, vamos a elegir un magistrado. Y estos son los... ¿Cuáles son los aspectos que vamos a evaluar? Aparte de lo que la ley exige, que hay que cumplirlo. Pero después de eso, uno tiene que... O sea, hacen unas metodologías que a veces van más allá de... o evitan que gente buena pase ese filtro. Con el tema de que usted sabe que la comisión puede recomendar al plenario los nombres, pero no es obligatorio que los nombres que se recomienden sean los que se voten. Yo puedo sacar otro candidato que no venga recomendado por comisión. Entonces, ¿para qué la comisión? Esa es mi pregunta. Entonces, no necesariamente el procedimiento es el idóneo. Yo creo que también hay que hacer un balance de cuál es la visión de esa persona con respecto al Estado costarricense. Quiero un Estado que no persiga a la persona, que sea un Estado que no obstaculice el desarrollo del país, que tenga una visión diferente de cuál es el país que nosotros necesitamos. Y eso lo trae la persona en su visión. Dependiendo si es una persona más enfocada en más estatismo, más bien quitar regulaciones y hacer un Estado que sea un facilitador de la vida de las personas. Esa visión para mí es muy importante en cuando se eligen magistrados. ¿Quiénes comparten eso? Porque a la hora de analizar criterios, analizan criterios con visiones que cada uno tendrá. Aunque no sean políticas, son visiones de país. Entonces, cuando usted hace ese análisis, necesita tener las mejores personas ahí. ¿Qué pasa? Que no siempre los mejores son los que llegan a ser los finalistas en la comisión y no siempre tenemos las mejores personas participando. Lo mismo que en cargos de diputado, lo mismo que en cargos para las candidaturas de todo tipo en elección popular. Y eso es un reto país que tenemos de aquí en adelante, todos los que estamos involucrados en política. Ahorita hablamos de los diputados. Así es. Vamos a ver. ¿A qué público se está enfocando usted? Al día de hoy es 4, 5, 5, ¿verdad? Sí, 5 de mayo, eso es 5 de junio, esto se publica la próxima semana. Al día de hoy, 5 de junio, las estadísticas que tenemos son, por ejemplo, las que saca Mario Quiroz, Gallup, Popol, CIEB UCR, IDESPO-UNA, y todas tienen como ciertas similitudes, ¿verdad? Hay un porcentaje que oscila entre el 50 y piquito a 60 y algo de favoritismo o de buena opinión, digamos, al gobierno, que eso se podría más o menos calcular que es como la parte oficialista. Obviamente al día de hoy no están las cartas echadas en la mesa. Hay que esperar todo. O sea, realmente hay 2 cartas nada más, ¿sí? ¿Verdad? Álvaro Ramos y... Oficiales son esos. Yo inclusive soy precandidata. Tengo que ir a la asamblea del partido a la ratificación. Exacto. O sea, es virtual candidata, digámoslo así. Exactamente. Entonces... Pero igualmente ya ustedes, todos los precandidatos, están hablándole al público. ¿A quién se está enfocando usted? A todo aquel que quiere salir adelante. Porque en este momento tenemos un país bendecido, un país que sí ofrece oportunidades, pero que estamos desperdiciando en muchas áreas. Y sobre todo en la visión del Estado, porque como le decía hace unos minutos, ¿qué quisiera yo? Menos informalidad. Más facilidad para emprender, para salir adelante. Hoy, por ejemplo, en el caso de trabajadores independientes, que son 500,000, más o menos personas, más del 85% están informales. Porque hay un temor espantoso, Richard, de acercarse al Estado para regularizarse o para pedir apoyo. Porque cuando usted se acerca, puede que lo maten en el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Usted llega de buena fe, abre su negocio, o emprende como persona física, trabajador independiente, con ingresos, y usted llega y empieza a funcionar. Y tengo cualquier cantidad de historias, imagino que usted también conoce o ha vivido personalmente, o gente cercana a su familia, porque es historia de todos los días, que pasan 2, 3 años acomodándose. No es lo ideal porque se supone que usted tiene que empezar a aportar cuando empieza, pero nunca es así porque cuesta mucho. Usted tiene que escoger entre pagar Hacienda o Caja o comer en este momento. Entonces, cuando usted llega de buena fe y se acerca a las instituciones, sobre todo en Caja, es donde yo escucho muchas quejas. Dice, bueno, ¿hace cuánto tiene usted de estar trabajando? Y si usted dice la verdad, de buena fe, y cuenta que es hace 2 o 3 años, le hacen un cálculo retroactivo y le dicen que debe tantos millones de colones y usted quedó muerto jurídicamente. Porque en el momento en que le dicen, me debe 50 millones de colones, 60 millones, y para hacer un arreglo de pago, usted le pide la tercera parte, pagada de contado sin opción de hacer pagos, digamos, a cuotas.
y le dicen que esa deuda de 60 millones de pesos tiene que pagar 20 millones y que si no sigue moroso acumulando intereses y multas, usted está ya listo. Es más, ni sujeto a crédito va a ser, si quiere surgir. Entonces, a mí eso me preocupa muchísimo. Quiero ofrecerle oportunidades a esas personas y lo podemos hacer sin necesidad de meternos en las leyes. Porque le voy a decir, yo que estuve en la Eso asamblea, es desde adentro de la caja. eso es una gestión de la caja, porque la caja es autónoma. Por constitución, entonces ni siquiera desde la ley la podemos obligar a hacer cambios si la Junta no quiere y si la gerencia financiera no trabaja de la mano con la Junta. Okay. Entonces ahí hay un margen que podemos empezar a diseñar políticas que acerquen a la gente a formalizarse, con el tema también trascendental que si no lo hacemos, ¿qué pasa en unos 30 años o menos? Terminan siendo carga para el Estado porque tengo que mantenerlos con la pensión no contributiva porque no han aportado para su pensión. A ver, si uno ve los estados, bueno, yo no los he visto, pero me imagino, si uno ve los estados financieros de la caja va a contemplar aquello que le deben, pero que no lo han pagado. Los trabajadores independientes, las empresas, incluso el Estado. Que hay una discrepancia que si es que si 3 punto algo billones o 4 billones, etcétera, ¿verdad? Y, pero hay, o sea, hablando en términos reales, hay deudas que no se van a pagar. Porque pasa lo que usted dice. Sí, claro. Va el emprendedor o el empresario y dice, ve, ahora sí me quiero poner en regla. Le van a decir, debe todo esto. Una cifra ruinosa, correcta y justa, sí, pero ruinosa al mismo tiempo. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? ¿De una amnistía o algo así? Es que la amnistía es por ley. Ok. Habría que hacer una ley nueva. Ya se había hecho una, pero ¿qué pasa con las amnistías? Que solo son de intereses y multas. No del capital. O sea, y lo principal. Y lo principal es lo principal. Exactamente. ¿Verdad? Entonces volvemos a lo grande. mismo. Sí, sí. Yo no es que quiero decir aquí no paguen, no se trata de eso. Lo que yo le pongo aquí sobre la mesa es que me parece ilógico que ante ese escenario no se flexibilicen condiciones para que la gente se formalice. ¿Cuotas más pequeñas? Sí. Okay. Que empecemos a ver ese tipo de arreglos y que la gente pague, pero que pague conforme pueda, porque si no, entonces tengo la gente morosa, no puede ser sujeta a crédito, no va a crecer nunca, no puede contratar más gente, no puede desarrollarse, y al mismo tiempo tampoco recibo el dinero como caja. ¿Y qué pasa en un futuro? Las pensiones del régimen no contributivo, que terminan siendo de 80,000 colones, que no le alcanza a nadie para vivir, si yo no cotizo, yo termino siendo un dependiente de un familiar, de cualquier cosa o del mismo Estado. Entonces no nos sirve tener esa visión con respecto a la caja o el mismo Hacienda, que en muchos casos, y entiendo que eso está por corregirse pronto de lo que me han dicho, vamos a ver si eso es así, pero ¿qué pasa? Que por ejemplo usted factura, pero a usted como le pagan a crédito le dan digamos el dinero tiempo después de que usted factura, pero usted tiene que pagar el IVA de algo que usted no ha recibido. Para que la gente entienda bien, estamos en junio, yo facturo algo en junio. Así es. Y si me pagan a final de julio, antes del 15 de junio, yo tengo que pagar. De julio, perdón, antes del 15 de julio, yo tengo que haber pagado ese IVA. Sobre lo que si no lo desconté. Si no lo descontó. Sí, pero digamos, de algo que no he recibido. Entonces, ese tipo de cosas al final asfixian a quien quiere salir adelante. Y si tampoco hay ese acompañamiento sano, que no sea el de simplemente ver cómo persigo, sino ver cómo acompaño, entonces vamos a seguir en este círculo vicioso. La informalidad se ha reducido bastante hace 10 años a hoy, no podemos negarlo. Aunque la pandemia afectó muchísimo, pero estuvo en un 45% y ahorita está como el 37, 38%. Pero esas son cosas que me parecen que son acciones que se pueden hacer pronto, que no es que el resultado está en los primeros 100 días, no confundamos las cosas, pero la ruta se puede trazar y decir, vamos por este lado para poder meternos de lleno. Lo mismo con la educación. En el área, sobre todo, de prevenir en materia de seguridad, que ahorita vamos a hablar de lo que yo pienso. Sí, hay 4 áreas que quiero hablar con usted ahorita específicas. Exacto. Que esa educación no solamente tiene que ver con economía, empleo, mejores salarios y costo de vida, porque al final yo no puedo empezar a regular precios aquí. Primero que no creo en eso, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir así, hay que controlar los precios, Dios guarde. Esa no puede ser una política, pero yo sí puedo decir, quiero empleos con salarios mejores. Y en el tanto yo pueda formar a gente en carreras cortas, gente sobre todo entre los 12 y los 15 años, que ese es el reto más grande que tenemos, porque está la gente que están reclutando para sicariato, que no tiene oportunidades porque no está estudiando, pero tampoco está en la etapa donde puede formarse para un empleo porque está muy joven.
Pero acuérdese cuando antes, y por lo menos en mi generación, uno trabajaba. Sí, sí. Los papás de nosotros trabajaban desde jovencitos. Sí. Que eso hay que fomentarlo. Lo importante de dignificar esa labor desde jóvenes, de la importancia de lo que cuestan las cosas, principios, valores. La primera infancia es crítica, Richard. Si usted no forma a la persona ahí, ya no la pudo formar. Quiero enfocarme en lo que acaba de decir. Salarios mejores. Todo el mundo quiere un salario mejor. Sí, claro. Ok, todos quieren ganar mejor y más. Ok. Pero lo voy a contraponer con una ideología completamente distinta a la suya, totalmente opuesta, ¿verdad? Por ejemplo, el Frente Amplio, yo los he escuchado hablar en la Asamblea Legislativa, que la gente trabaje menos horas, que tengan más días de vacaciones y que ganen mejor. Desde la empresa privada, eso, siendo irónico, es un ofertón. O sea, eso no les simpatiza al sector privado. ¿Cómo podemos generar un ambiente, un entorno en el que efectivamente la gente pueda ganar mejor bajo la propuesta suya? Empezando por tener un oficio en un corto plazo. ¿Técnicos? Sí, técnico. Okay. Porque el problema es que las universidades, perfecto, es que existan. Primero, las universidades públicas yo tampoco les puedo decir qué ofrecer porque tienen su autonomía y ellos no van a salir de ahí. Que también tengo un que es tema una autonomía con eso. que no está bien interpretada, pero ellos van a centrarse en eso y dicen, bueno, aquí no importa cuál sea la demanda laboral, yo sigo con mis carreras. Pero entonces, ¿qué hago yo en esos casos? Lo único que tengo a mano es el INA, porque lo demás son universidades, salvo que alguna desee voluntariamente incorporarse dentro de ese diseño, de poder sentarse y decir, está bien, vámonos región por región, que yo sé que hay buena voluntad en algunos, yo no puedo generalizar. Y decimos, región por región, ¿ok? Las actividades económicas de esta región son turismo, agrícola, temas de tecnología, lo que fuera. Las carreras tienen que centrarse en lo que las empresas de la zona están necesitando, pero yo lo haría regional, que no es lo mismo Escazú que Upala, ¿verdad? Entonces uno no puede pretender que el INA dé los mismos cursos en todo el país. Hay que hacerlo de alguna forma, algún sistema que pueda adaptarse a la realidad y a la zona específica, con las instituciones educativas que haya ahí, con las empresas que haya en la zona y con el sector público que está en todo el país. Entonces ese puede ser un modelo que yo sé que han venido trabajando las agencias para el desarrollo, por ejemplo. Bien, 4 áreas. Seguridad, economía, salud y educación. Hay gente que sí puede hacer el dedo, yo no puedo. Estos 4, ¿ok? Puntuales, en seguridad. Estamos claros, no todo le corresponde al Poder Ejecutivo. De hecho, quizá lo que es la materia en la que menos puede hacer quizá el Poder Ejecutivo. Porque sueltan a la gente. ¿Ah? Porque sueltan a la gente cuando la... Digamos, el Poder Ejecutivo tiene a su alcance la fuerza pública. Sí, el control territorial y recuperar la soberanía es del Poder Ejecutivo. Correcto, tener policías en la calle. Sí. ¿Ok? De todas las policías. Exactamente. El legislativo es crear las leyes que le permita a la fuerza pública capturar gente que después llevan al Poder Judicial, que es el tercero, y ellos deciden, bajo criterios de ellos, si se quedan ahí o los dejan salir. Hace como 2-3 meses, en conferencia de prensa, el presidente dijo que habían personas que han pasado por el sistema más de 300 veces. Sí, así es. Ok, entonces, ¿cuál sería? Yo sé que usted ha propuesto, me he visto casi todas las entrevistas que usted ha hecho, ok. Entonces, para preparar esto, yo sé que usted ha propuesto dignificar a la fuerza pública, ¿verdad? Beneficios y todo esto, y está muy bien, o sea, creo que lo merecen. Pero, ante ese panorama, ¿cuál sería la propuesta? Porque es una articulación bien compleja. Con gobiernos locales es lo primero. Le voy a decir en qué áreas. Tema de indigencia y cuarterías ilegales. Eso es del gobierno local. Se requiere hacer convenios con gobierno central y demostrar que hay mano dura y firme para aquel que viene a desordenar el país, a enseñar mañas que no son de los ticos. Hay un montón de gente que viene aquí a hacer daño. El extranjero que viene a aportar, bienvenido. Todos hemos tenido muy probablemente gente extranjera que viene aquí y sale adelante. Y yo creo en eso. Además, los ticos no hacen las labores agrícolas, tampoco, no quieren hacerlas, quieren enfocarse en otras áreas.
que vengan aquí con la cosecha del café y demás, que ahora Nicaragua tampoco está viniendo, han tenido problemas a finales del año pasado en el sector y demás, pero bueno, digamos que viene gente desde afuera y eso está perfecto y hay que más bien ver qué se puede hacer ahí porque eso es un reto también a nivel de caja, informalidad y otros temas que después podemos también conversar. Pero ¿qué pasa ahí? Que está muy bien, pero si esa persona tiene un antecedente ya en su país, ha hecho daño, y yo puedo a través de ese control biométrico, que es ese control facial, y hablar con las autoridades de otros países para ver quién es esa persona y por qué quiere venir aquí, uno puede evitar que esa persona ingrese. Para hacer uso del control biométrico, ¿los dos países deben tenerlo? No, no necesariamente, pero para cruzar la información tiene que haber convenios para poder entonces trabajar con las autoridades internacionales y decir esta persona de dónde viene y qué antecedentes tiene. Okay. Porque al hacer el control facial, toda esa información se necesita para poder saber a qué viene la persona, que son temas de migración, que son críticos y ahí se puede evitar. Porque ¿qué pasa si ya la persona viene y ya hace el daño aquí? Si la persona ya comete el delito dentro del país, tiene que cumplir la condena en el sistema penitenciario costarricense y hasta que termine esa condena se puede deportar. Ya yo no lo puedo hacer estando adentro cometiendo el delito. Hay que evitar que se cometa el delito. Eso es cambio a nivel de leyes. Ese es un cambio que que ya está, o sea, es cuestión de aplicarlo como se tiene que aplicar y además, si usted muestra esa mano dura, la gente la va a pensar 2 veces para cometer un delito. El problema es que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay respeto por la autoridad. ¿Qué opina usted de ese ideología judicial garantista? No, terrible. Terrible porque, a ver, ya creo que la gente se ha dado cuenta de que eso no es la solución a este problema. Hay que pensar en las víctimas. Aquí no se trata de violar derechos humanos, tampoco de los delincuentes, que no se malinterprete eso. Sí, no es tortura. No, nada que ver. Eso, o sea, Costa Rica, primero, es respetuosa a los derechos humanos. Ese no es un tema siquiera en discusión. Pero yo sí le digo que tienen que pagar, tienen que reparar el daño que han hecho. Y para eso hay un trabajo que tienen que hacer desde las cárceles. No pueden estar ahí ociosos, cometiendo más crímenes, coordinando con el crimen organizado desde adentro, utilizando los celulares, que ha sido una lucha enorme también del ministro de Justicia actualmente, que me parece que ha estado haciendo bien las cosas, que hay mucho que hacer, pero ha estado haciendo bien las cosas. Pero entonces, lo señalan por hacer eso. Pues yo estoy de acuerdo. ¿Que lo señalan o lo que está haciendo? Con lo que está haciendo. Okay. No, para aclarar. ¿Sabe por qué? Porque se necesita esa mano dura. Aquí se requiere disciplina, Richard. Porque aquí no hay respeto a la fuerza pública, a los docentes, a la autoridad. Si usted implanta esa disciplina y ese respeto a la autoridad que se necesita, porque sí hubo aquí en algún momento. Cuando yo me acuerdo, en mi niñez era otra cosa. Ahora ni siquiera se puede llamar al orden a niños, a cómo respetar a las autoridades, a cómo desenvolverse en la sociedad, ¿verdad? Eso es muy importante en la formación en la primera infancia. Y aparte de esa formación en las escuelas, tiene que darse este sentido de que si usted incumple, tiene un castigo. Y eso se puede mostrar desde ese control territorial. Ahora, lo que pasa con las leyes, sí, hay un vacío ahí, que es parte de lo que insistí en su momento, cuando estuve en el gobierno, que don Rodrigo, en aquel momento hizo aquella mesa de seguridad, donde se habló de estos proyectos, de la verdad. La visión garantista de los jueces es un reto gigantesco que tiene el país, no en su mayoría, no podemos generalizar, pero si la formación de los jueces no es la mejor, ¿cómo entonces se dan las sentencias y cómo se hace todo este proceso para poder decir, procede esta forma de condenar o esta otra? Al final, la responsabilidad también recae en la escuela judicial. En cuál es la calidad de esos jueces, en qué universidades están estudiando esos jueces, cuál es el contenido que se les está enseñando, qué visión tienen esas universidades. ¿Pero quién puede controlar eso? Tiene que ser el mismo Poder Judicial con la escuela judicial. O sea, también, a ver. No, por eso les digo, y eso, ahí sí la ley es la única forma de poder cambiar ese sistema. O sea, sí cambiar los criterios del Poder Judicial dependen del Poder Judicial. Ahorita en la formación de jueces, uno podría empezar a revisar desde adentro cuál es la calidad de esos jueces y cómo los están contratando. Que eso es un tema de evaluación que tienen que ver ellos internamente dentro de la escuela judicial. Pero las leyes donde hay criterios, que por ejemplo este proyecto de prisión preventiva dice, bueno, si esto representa un peligro para la comunidad que hoy no está en la ley, yo puedo valorar si es un delito de prisión, tener prisión preventiva y no dejar que esa gente ande suelta por la calle porque representan un peligro,
ahí sí la ley no es clara. Entonces hay que reformarlo, que fue lo que se presentó en la mesa de trabajo de seguridad. Ya que hablamos del Poder Judicial y dentro del tema de seguridad, también cuando usted fue al octavo mandamiento y a Trivisión le hicieron la misma pregunta. ¿Qué opina del trabajo del fiscal Carlos Díaz? Y usted en ambos casos respondió, el tema no es cambiar, si cabe el verbo, ¿verdad?, cambiar al fiscal, porque quienes lo eligen están ahí todavía. Esa fue su respuesta. Sí, y van a seguir. Correcto. Pero, mientras tanto, el Poder Judicial, lamentablemente, porque eso nos afecta a todos, lamentablemente no tiene una buena calificación a nivel social. O sea, la gente no siente que el Poder Judicial está haciendo justicia en muchos casos, y en otros les quedan algunas dudas de su proceder, especialmente en casos muy sonados. Entonces, mientras se va cambiando a quienes eligen al fiscal, no sería, hay que ser cuidadoso cuando uno dice esto, ¿verdad? Sí. Pero no sería interesante considerar posibilidades que mejoren la imagen del Poder Judicial hoy. Por supuesto, pero vea, yo le voy a decir, mañana se va Carlos. Don Carlos se va mañana de la fiscalía. ¿Quiénes son los que eligen el otro fiscal? ¿Los mismos que están? ¿Qué representa don Carlos Díaz? Para usted, hoy, ¿qué representa Carlos Díaz, fiscal general de la República? Más allá de lo que represente es lo que está pasando a nivel de los jueces. Es que la fiscalía no tiene nada que ver con la gente que sueltan. Esto es a nivel de juzgado, con las sentencias. Ok, estamos claros, son dos cosas distintas. Es que por eso creo que hay una confusión ahí. Yo no estoy defendiendo la labor de don Carlos, ni estoy hablando, no, claro, lo que le quiero decir es que si eso pasa y se quita, primero, el procedimiento de nombramiento del fiscal lo hacen los magistrados, que son los mismos que están. Ok, pero por eso le repregunto. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la ley, que era lo que intentó el presidente, que no se pudo votar, ahí está sin votarse, porque no hay herramientas ni para el OIJ ni para la fiscalía para que esa gente no la suelte. Eso es un tema de ley. Sí. Entonces, los que están soltando hoy son jueces. No es el caso de la fiscalía ni el OIJ. Yo puedo destinar esos policías a que agarren a la gente, la misma fuerza pública intervenir, llegar, agarrar al delincuente, llevarlo al juzgado inmediatamente, con los criterios que hay, lo suelta. Porque la ley es abierta. Correcto. Y así hay personas que han pasado más de 300 veces. Pero es ley. Ahí sí le digo, así como le digo una cosa con respecto a la gestión de la caja, y la parte de la informalidad, que ahí sí es un tema de gestión de la institución, en muchos de los casos, aquí sí le digo que la ley se necesita. Y probablemente otras leyes más duras en materia de migración y en materia de otras áreas importantes, incluyendo por ejemplo, el tema de ejecución de la pena, que ahí está sin votarse la ley, que el país no tiene ley de ejecución de la pena, se necesita. El ministro de Justicia ha estado insistiendo, que inclusive la presentó el Poder Judicial en un texto, ahí todavía están unas mesas de trabajo, sigue ahí durmiendo eso que es tan importante, y sigue durmiendo también el proyecto de prisión preventiva. Entonces votan cosas que no son importantes, Richard, pero no es medular, no es lo que va a solventar lo que está pasando de que la gente la suelta. Y por eso yo soy tan insistente en dónde está el problema hoy. Si yo quiero cambiar el fiscal general mañana, hay que cambiar también la forma en que se eligen los magistrados, hay que cambiar cuáles son los magistrados que van, porque sale de los magistrados. La votación sale de los magistrados. Entonces, no va a cambiar hasta que no entendamos que el problema viene desde abajo, desde quiénes son los jueces de la República, qué estudiaron, cómo lo estudiaron, de qué universidades se están graduando, qué visión se les está enseñando a esos jueces, cómo están aplicando esas sentencias. O sea, una ideología. Sí, es que puede ser que perfectamente haya una ideología de por medio. Si la teníamos hace 8 años con el PAC, pueden quedar ahí también visiones de ese tipo, pero ¿cómo hace uno si el poder es un poder separado? ¿Qué puedo hacer yo como presidente? Conversar con el Poder Judicial, no me queda más. Y hay que involucrarlo en esas mesas para que también asuma su responsabilidad directamente, y que la gente sepa cuál es la responsabilidad en las mesas interinstitucionales, qué rol están cumpliendo y qué necesitan esos jueces para que la gente no se suelte. Primera pregunta, no lo sé.
Lo que sé es lo que yo vi en esa mesa de seguridad, de lo que me dijo a mí el director del OIJ y el fiscal general, el director del ICD. Pues yo le voy a comentar algo que me dijo doña Cindy, que estaba ministra Sí. de la Condición de la Mujer. Ella me dice que en una entrevista, y está ahí en el canal también, que hay muchas personas a las que no les ponen medidas cautelares, agresores me refiero, que no les ponen medidas cautelares o no los encierran, digámoslo así, porque no hay un criterio claro de cómo manejar ese tipo de temas a nivel de agresión doméstica. Es que está muy abierto. Y vea qué difícil que es este reto. Porque, digamos que se empieza a cerrar. Cuando usted empieza a cerrar los criterios, ya llegan las mismas salas, sobre todo la sala tercera, que es la que ve el tema, penal, ¿verdad? Que es que ve lo penal, que dicen que tampoco el principio sobre el cual el juez tiene que interpretar, cosa que yo estoy de acuerdo, porque tiene que interpretar la situación. Yo no le puedo decir, en estos casos tiene que ir cárcel, ¿verdad? Sí. O sea, uno tiene que tener la noción de que hay un análisis y un principio que es constitucional, donde el juez tiene que interpretar, de acuerdo. Pero el tema es el criterio. Y el problema es que si usted se empieza a meter muy a profundidad en cuál es el criterio, le dicen que es inconstitucional el proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si la visión de la sala es esa, imagínense que han dicho cosas que dice que la prisión automática perdón, que la prisión preventiva que se estaba reformando era automática. En ningún momento es automática, Richard. El proyecto no dice eso. El proyecto decía que en ciertas circunstancias donde había un peligro... Eso lo decían los diputados. Sí, pero eso no es cierto. Porque es política. Porque es político. Pero los que pidieron ese texto, porque decían, no tengo las herramientas, en aquel momento, que ahora la situación ha cambiado y la imagen ha cambiado, lo que usted quiera, ya no es la misma imagen, de acuerdo. Pero dijeron, tanto el fiscal como el director del OIJ, sin estas herramientas nosotros no podemos trabajar. Ok, pasemos a economía. Sí. Ese gobierno, y le hablo de ese gobierno porque cualquier persona que se lance a la presidencia va a tener en el votante un factor comparativo. Lo que tenemos ahorita, sí. ¿Qué me ofrecen para continuar, para cambiar o en qué grado cambiar? Entonces, ese gobierno se enfocó en sanear un poquito la macroeconomía y se le ha reconocido internacionalmente. Por supuesto que sí. Usted formó parte de Así eso. Es. ¿Cuál sería su visión económica? A nivel macroeconómico, a nivel de disciplina fiscal, que habla de un no gastar lo que se puede, no más de eso. ¿Cuál sería esa visión suya? Ves que si uno se pone a revisar, el problema es el presupuesto tan amarrado que tenemos y volvemos a las leyes, donde hay una situación crítica que hay destinos que se crean. Destinos son porcentajes de, digamos, de un bolsón que yo tengo, decir, de esto yo tengo que darle un porcentaje para este rubro. Hasta por constitución están establecidos esos porcentajes. Como el 8% para la educación. Como el 8% de educación, como el tema del Poder Judicial, al menos el 6% del presupuesto nacional, y así hay varios, digamos, que están establecidos. Entonces ahí hay un problema porque no hay un estudio económico que diga si yo tengo la plata para eso que la ley dice. Ahí empezamos ya con un problema grande. Porque donde yo empiezo a ver las leyes que hay, por eso yo le digo que esto es una revisión gigantesca de leyes. Ahí volvemos al recarpeteo de la Constitución. Sí, porque imagínese, me suma más de 100. Digamos, si el 100% es lo que yo tengo, eso tiene que estar mucho más alto. Porque como se crea sin fundamentos económicos, no hay plata. Ahora por lo menos se votó una ley donde dicen el Mideplan tiene que hacer un estudio a ver cuánto cuesta esa creación de lo que están proponiendo, cuánto cuesta la ley que usted está proponiendo. Porque aquí tenemos una tendencia gigantesca a decir que un problema se soluciona con una ley o con una institución nueva. Vaya a ver usted, más plata. Entonces, si no cambiamos más gasto o más inversión, si lo quiero ver así. Exactamente. Entonces, vean, el ministro de Hacienda tiene razón. O sea, esto es un solo bolsón que suma 100. Cuando a mí me dicen, es que me falta plata aquí, yo no puedo agarrar 150 y quitar eso y meterlo en otro lado. No, porque es un único presupuesto para todo. Alguien va a perder cuando yo le quite. Principio económico, necesidades infinitas. Son infinitas y hay un presupuesto limitado. Finitos. Entonces, y mucho de eso por ley o por constitución. Entonces, este gobierno es un ejercicio muy interesante propuesto por el presidente y por el ministro de Hacienda, donde usted sabe que el presupuesto son prioridades. Entonces, usted dice, si yo quiero enfocar en estas áreas, yo tengo un bolsón, digamos, de lo que es la subejecución de algunas instituciones, porque usted sabe que algunas no ejecutan el 100% del presupuesto. Sí. Entonces, en determinado momento del año usted revisa y dice, bueno, esta institución no está ejecutando todo lo que debería,
¿Usted cree que se pueda tomar dinero de aquí para pasarle a alguien que sí va a ocupar esa plata? ¿Qué sé yo? Obras públicas, seguridad. O lo que el gobierno decida como una prioridad porque le hace falta. Flexibilizar las leyes. Sí, y eso se ha podido hacer un poquito en esta administración. Antes era casi un monto automático de que agarraban el presupuesto anterior y sumaban inflación. Pero ahora hay un análisis, me parece que es de los primeros análisis que se hacen a conciencia, me llamó mucho la atención, me gustó esa forma de trabajar, pero ahora viene el reto de cómo hacerlo con ley. Porque hay remuneraciones que no puedo yo saltarme. O sea, su enfoque sería hay que ordenar, mantener la técnica, pero reforzarlo con leyes que sí, hay que revisar, que le den permiso. Y hay que revisar, pero para eso tengo que esperar cuántos diputados llego a tener yo. Yo no puedo ser irresponsable y decirle aquí a la gente, yo voy a cambiar todas estas leyes. Bueno, ¿y cuántos diputados tiene usted? Bueno, ahorita hablamos de esos diputados. ¿Verdad? Entonces, en la parte económica eso es crítico. Ver cuánto está, o sea, cómo podemos ir revisando ese gasto y qué de ahí se puede ir ajustando para yo poder liberar espacios y poder destinarlo a las necesidades críticas. Pero mucho de eso es la ley y mucho de eso no lo puedo tocar si no cambio las leyes. Entonces necesitamos tener una bancada importante de diputados, pero aunque no la tenga, créame que hay que negociar con todas las bancadas. O sea, no podemos sentarnos en que si no tengo los 40 diputados, entonces no puedo hacer nada. Bien, salud. Y en eso vamos a retomar la caja, pero en el tema de la deuda. ¿Ok? Hay una propuesta por ahí que me imagino que usted ha escuchado, que de esos 4 billones, entre comillas, porque no sabemos exactamente cuánto es, vamos a aclarar, si no me equivoco, hay una decisión o una postura de un juez o un juzgado que dijo tienen que crear la metodología para definir cuánto es lo que se debe realmente. Sí hay deuda, pero se tiene que definir bien, porque no hay claridad. Sí, usted no puede pagar lo que no tiene claridad. Exacto. Entonces, eso es lo que ha dicho Novia Costa. Sí, yo pienso igual. Ok, listo. Alguien por ahí, bueno, no, un candidato, o sea, Álvaro Ramos dijo que en 10 años iba a pagar la deuda del Estado con la caja. Entonces yo me pongo a hacer matemáticas, 4 billones de colones entre 10 años son 400.000 millones de colones por año, eso sin pensar en los intereses y llevar el valor del dinero a 10 años. No hay cómo. O sea, eso es como otro FES, porque el FES son Estamos 400. hablando que es la tercera parte del presupuesto nacional. O sea, es demasiada plata. Es demasiada plata. Entonces, ¿cuál sería su postura? Ya me adelantó. Si no sabe cuánto es, de ahí no se le voy puede a poner pagar. cuál es lo primero que hay que hacer con la caja. Tener contabilidad de costos, Richard. Ya nos metemos en el caso Barrenador. Es que hay que meter cuánto cuesta un ultrasonido, una cirugía, cuánto cuesta eso. No hay cálculos de eso. ¿Cómo opera una institución? Entonces, ¿cómo se calculó esa deuda? Es que eso es lo que yo digo. ¿Cómo usted va a hacer eso si no tiene... Cualquier empresa privada, usted le dice cuánto le cuesta esto. Este servicio, ¿cuánto le cuesta? Entonces, usted tiene que hacer ese análisis y tener un departamento que se encargue de eso. La parte financiera, ver contabilidad de costos y ver cómo usted estructura eso. Entonces, para calcular cómo está cobrando, o sea, cómo usted está cobrando lo que usted ofrece. ¿Cómo usted está cobrando o qué va a hacer usted para cobrar los temas incobrables? Ve, aquí viene un montón de gente que se atiende por la caja y después no paga. Yo no tengo ningún problema. Si usted tiene una emergencia, nadie va a dejar que la persona se muera afuera. Sí, Somos un país, ¿verdad? Niños, migrantes, habitantes de la calle, perfecto, etcétera. Digamos que vienen aquí. Son derechos humanos. Son derechos humanos. Pero ¿cuántos ticos están muriendo porque están esperando en la lista de espera y nunca los atendieron? Y atienden un montón de gente que no debería estar atendiendo. ¿Y cuántos ticos no se han muerto ahí esperando? Entonces lo que se tenía que haber generado era un rubro o sea, cuando se establecieron esas obligaciones, un rubro donde sí se va a atender, por ejemplo, a los habitantes de la calle, pero lo va a financiar. Sí, busquen quién va a pagar eso. Porque es que no podemos seguir así. Mira, ahí me pagarán o vamos a ver qué pasa. Vea, y no solamente habitantes de calle, gente que viene y tiene embarazos aquí y después no hay cómo cobrarles esa atención. Que es un montón de plata, que 3 millones de pesos por parto. No sé cuánto podrá costar ahí en la caja. Habría que ver el análisis de cuánto cuesta eso. Pero imagínense la cantidad de partos que vienen. Y eso, cómo yo rastreo, después de que esa persona se va, cómo yo rastreo cómo cobrar eso. Aquí tienen que haber alguna forma de hacer un convenio, un protocolo de la región a nivel centroamericano para empezar y decir cómo llego y cobro eso. Es cómo ubico a esa persona. El día de mañana se va del país, esa deuda quedó.
Y yo le aseguro que deben ser millones de colones. Y perdón, o sea, yo no sé nada del sector salud, pero preguntarle a un hospital o clínica privada cuánto es que le cuesta eso, restándole la ganancia, porque Así son empresas privadas, y no sería una aproximación para saber. Yo sé Sí, que claro. son personales diferentes, jornadas diferentes, insumos distintos. Y pero... es que eso es cuestión de que haya una gerencia en la caja. O sea, si usted no tiene eso, usted cómo opera, no lo sé. Yo en mi cabeza no entiendo. Pero así está y así va en automático cada vez que cambian los gobiernos y no se revisa eso. Para mí eso es crítico. Yo no puedo operar si yo no sé cuánto me cuestan a mí las cosas. Bueno, ahorita el Una gobierno está institución. batallando duramente con Y tiene razón, tema. Nogui, porque usted cómo va a llegar a decir, usted me debe esta es la factura que usted me debe. Es como que yo llegue como trabajador independiente, yo aparezco y digo, voy a meterme aquí a ponerme al día y me dicen, usted me debe 100 millones de pesos y ni siquiera me explican por qué son 100 millones. ¿Usted iría a pagar eso porque le dicen que esa es la deuda que usted tiene? ¿Verdad que no? Usted como persona va a llegar y probablemente busque algún abogado o alguien que le apoye y diga, justifíqueme porque ese es el cobro de ir a pelear. Que eso es el comportamiento normal, pero entonces ahí tenemos un reto enorme de los incobrables, de toda esta gente que se atiende sin que pueda resarcir eso al Estado y que pueda conseguir eso, y eso al final nos afecta a todos como costarricenses, porque es dinero que se está perdiendo. Y eso también afecta a los estados financieros de la caja. Totalmente. O sea, y al final, hay una, no sé, ilusión sí, de repente en una parte de los estados financieros de la caja por todo lo que saben por que todo, les deben, todo. asumiendo que en algún momento se les va a pagar. Totalmente. Y eso va creciendo y va creciendo y va creciendo y no hay claridad y qué pena, pero uno no paga lo que no conoce. O sea, usted no puede empezar a sumar lo que se le ocurra porque al final son fondos públicos, Richard. Tiene que manejar eso de forma responsable. ¿Cómo usted va a decir que me den eso y con base en qué? Brincaría la Contraloría. Sí, va a brincar la Contraloría porque al final, aunque el pago se realice, va a decir por qué usted está haciendo ese pago, con base en qué se está basando usted para pagar eso. Ok. Bien, diputados, ¿cuál va a ser el estándar del partido, la metodología del partido, los requisitos, las exigencias para elegir a su lista de diputados? A ver, hay una exigencia, digamos, en la ley muy general. Yo sí soy partidaria de que uno no puede exigir solamente personas que tengan un título, un doctorado, lo que fuera, porque yo creo que eso tiene que ser representativo de las provincias y de la población en general. Entonces sí, pero, tiene que ser cierta persona, tiene que haber un balance, Richard, entre la experiencia, el conocer la realidad de su provincia, que sea una persona accesible, que tenga una visión patriota, que no vea esto como un tema meramente partidario, sino cómo ayuda al país desde donde yo estoy y cómo ayuda al cantón y cómo soy un vocero de esa provincia dentro de la asamblea, porque se ha perdido el rol del diputado en cuanto a la cercanía con la gente. Ok, hay un paréntesis. Yo en algún momento lancé una pregunta. ¿Cuáles diputados quisieran que no estuvieran en la asamblea? Esa fue la pregunta. Y hay un top 10 clarísimo. Esas personas, y no es por un tema académico. No. Es un tema de actitud, es un tema de proactividad, es un tema de respeto, es un tema de cultura. O sea, va por toda por una cuestión de humanización, que ahora vemos diputados que comienzan a burlarse de algunas discapacidades, ¿verdad? O situaciones de ese tipo, por más que digan que no. Y entonces no va por el tema académico únicamente. Necesariamente. Obviamente que uno siempre revisa el expertise que tiene esa persona. Pero ¿cuál sería esa manera? ¿Un test vocacional? No sé. No, es que es muy difícil de poderlo medir. O sea, primero hay gente que tiene mucho tiempo de estar trabajando en el partido. Estamos hablando de su partido. Sí, le voy a hablar yo no puedo hablar porque como se eligen los demás, porque se elige muy diferente. Sí. ¿Verdad? Empezando porque para mí es muy importante ver la trayectoria de la persona. Yo no voy a poner a alguien porque llegue y me diga, es que si yo le doy esto, usted me hace puesto diputado y yo voy. No. Para mí tiene que haber un compromiso con los principios del partido, un compromiso con el país. Yo quiero una persona leal, que no sea una persona que haga lo que yo diga, no sé, siempre. O sea, eso no se trata de... Para mí eso no es bueno, porque me gusta la lealtad enfocada desde que trabaje conmigo en equipo, que si ve que yo me estoy equivocando, me lo diga, y que me diga, me parece que esto debería ir por aquí, por mi experiencia, porque en la zona esto es importante, porque a mí me parece que estamos dejando de lado este sector, hay un problema aquí. Eso es lo que a mí me gusta, gente proactiva, que me pueda retroalimentar a mí desde su experiencia en la provincia.
Para eso es el diputado. Y que yo pueda contar con esa persona para ir a escuchar las necesidades y que retroalimente también al gobierno y a la misma asamblea con proyectos de ley necesarios. Va a ser un criterio abierto, sí, entonces. me gusta ese tipo de persona, pero tiene que tener una trayectoria. Por lo menos haber colaborado, haber tenido interés, haber sido alguien que tenga el interés de poder servir al país. Puede que haya gente que de última hora se haya acercado, sí, pero he tratado de respetar eso y de darle espacio a la mayoría de personas, porque además somos un partido que ha venido creciendo, que tiene alcaldías. Yo respeto mucho los liderazgos de los alcaldes que tengo. No me ando metiendo en qué hacer en una municipalidad o qué no. No, yo sé que son personas adultas preparadas que conocen su cantón y yo no tengo por qué estar diciendo haga lo que yo digo aquí, porque además ahí tienen autonomía. Pero me gusta la idea de poder abrir ese espacio de participación, que sea gente que tenga esa convicción, que pueda aportarme a mí, ojalá que sea mejor que yo en muchas áreas, igual que en los ministerios. Tiene que saber más que yo en su cartera. Y en la asamblea tiene que ser gente que sea de pensamiento estratégico, que trabaje con una línea que el partido defina, ¿verdad? Que si hay una diferencia, que la va a ver, Richard, se lo aseguro. Eso que usted dice, es que a mí nadie se me va a soltar. Vea, yo le digo que eso usted no lo puede prometer. Es imposible. Pero yo sí le aseguro que en mi caso yo escucho. Y si hay una posición sobre un proyecto y yo necesito establecer una dirección de la fracción para una votación, nos vamos a sentar a hablar. Y vamos a decir, vamos por aquí. ¿Qué diferencias va a haber? Pero cuando usted vota, vota en equipo. Yo estoy acostumbrada a trabajar así. Me formé en la política, tengo experiencia de muchos años en esto y sé que eso es lo que el país necesita, esa disciplina estratégica para poder trabajar, que bien lo dice el presidente también con sus ministros. Porque sin eso no se puede. Eso es lo que yo busco en esas personas y devolverle un poco esa credibilidad al diputado, porque se ha vuelto más una labor para muchos, no para todos, no generalicemos, porque hay gente que sí sale de gira, de visita y todo, de que ha estado muy enfocado en los pleitos personales, internos y, ¿verdad? Y simplemente no votar algo porque no le sirve al otro y a mí me perjudica o no me conviene porque va a quedar bien el gobierno. A ser diputados más cercanos a sus lugares o a las representaciones que tienen. Ya que me menciona el tema de negociación, ¿verdad? Ya a nivel de asamblea, usted dijo también en una entrevista que la negociación no es corrupción. No. ¿Verdad? No, es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente. Pero a veces la negociación es coacción. ¿Cómo se maneja eso entonces? Vemos una fracción completa que le dice al gobierno, no le votamos nada que usted proponga, que venga propiamente del gobierno mientras no libere tal presupuesto. Eso es negociación, para mí eso es chantaje. Sí, dependiendo de cómo lo enfoquen efectivamente. Lo que pasa es que también usted tiene que sentarse aunque esas cosas pasen. Tiene que sentarse a ver dónde está el problema, porque hay que ver si porque pasa o porque dicen, si no me votan esto, no pasa lo otro, hay que ver cuál es el problema de raíz. Yo por lo menos trabajaba así desde el ministerio. ¿Por qué necesitan que esto se vote? ¿Habrá alguna forma de solucionar eso que no sea por ley? ¿Vendrá el conflicto por otro lado? ¿Vendrá por una gestión? ¿O vendrá por una ley? A veces se crean leyes que no se necesitan, Richard, que es un tema de coordinación interinstitucional, para ponerle un ejemplo. Aparte de los benemeritazgos y los símbolos de... Exactamente, pero no todo es una ley, es que a veces perdemos la perspectiva. Yo no soy muy amiga de las leyes, yo más bien soy amiga de evitar que pasen leyes. En la mayoría de los casos no son leyes buenas. Una que otra o se vienen necesita, con muchos vacíos. O vienen con muchos vacíos, o se meten a resolver problemas que yo puedo resolver sin ley si yo me siento y converso. O hablo y tomo decisiones. Sí, pero para eso tiene que haber, yo voy a acuñar una frase, y tierra fértil. Sí, bueno, y si no hay tierra fértil, usted dígalo, pero siéntese. O sea, lo que no se vale es simplemente decir, ahí que se quede eso y van a ver qué hace. Yo creo que eso no está bien. Vaya, se siente, trate de hacer las cosas. Si no se puede, dígalo, qué pena, hice esto, ofrecí esto, pasó lo otro, no quisieron, ya yo no puedo hacer más. 4-3. ¿Qué piensa de eso hoy, un año después de la entrevista anterior? Yo lamento mucho lo que pasó con la sala. Eso ya se votó, Richard, es que eso hay que tenerlo muy claro. El acuerdo se logró, se votó en primer debate y vea lo que pasó. Eso, vamos a ver qué pasa. Dios primero se vote. Yo estoy a favor del proyecto de ley sin lugar a dudas. Sí, pero los mismos diputados que votaron en su momento a favor, aunque la sala se lo trajo para atrás, sí, ahora están votando en contra de la vía rápida y quieren que se discuta más. ¿Pero qué más van a discutir, por Dios? Esa si ya había un texto hasta votado.
Por eso, o sea... Es más, este texto está mejorado al anterior, así se lo digo. Por lo menos del último que se presentó por parte de la diputada Daniela Rojas. Venía mejorado, no sé cómo quedó el último texto, honestamente no sé qué cambios le habrán puesto, pero sí le digo que es un trabajo que se hizo de forma seria. El texto tampoco es muy largo, no hay mucho de qué hablar, es lo que es. Ya se sabe que eso se necesita. Pero por la vía ordinaria podría demorar 2 años, Es que con todas las mociones que tiene. Es solo de que el Frente Amplio no quiere que se vote, no hay otra opción que la vía abreviada. No veo ¿No otra. le parece a usted ilógico? Yo sé que son Sí, normas, sí. que es la Constitución, pero que se ocupan 38 votos para la vía rápida y hay 31 diputados que votan a favor de la vía rápida, pero hay que 19, 20 creo, o 21, no sé, que votaron en contra, y por la minoría el proyecto no puede ir a la vía rápida. Yo sé que es tema constitucional, pero no es ilógico eso. Pero es que es lo que es. Vea, uno quisiera el mundo ideal. Yo le puedo decir que yo quiero muchas reformas, que quiero que la Constitución tenga esto diferente y todo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué hago yo si el sistema que yo voy a heredar es este? Tengo que trabajar con los que yo pueda. Y ahí hay que ver, porque, como usted bien dice, yo puedo hablar con algunos diputados que están con dudas, pero al Frente Amplio yo no lo voy a convencer. Lo que sí puedo es tratar de convencer al resto, porque ellos son solo 6. Hoy. A veces votan con fracciones como Liberación Nacional, pero la vez pasada Liberación, más de la mitad de la fracción votó jornadas. Y ahorita hay como 6 que votaron. Están partidos, ¿verdad? Dos, sí. Entonces, sí se pueden conseguir. Lo que pasa es que el ambiente está tan tenso que ahorita cualquier cosa es un problema político. De los dos lados. Yo no estoy defendiendo al Congreso porque yo sé lo que es eso. Yo estuve ahí y sé lo que es eso. Pero honestamente... Y este año es diferente. Bueno, esto va a estar peor. Y eso que no ha empezado la campaña, que empieza en octubre. Pero como le digo, primero el ministro de la Presidencia debería haber alguien ahí que pueda manejar esto. Aunque sea el viceministro. Pues sí, alguien tiene que manejar esto. No es el presidente directo. Para eso está el ministro de la Presidencia. ¿Cómo cree que sacamos en aquel momento la vía abreviada? Yo me metí de cabeza ahí. ¿Cómo cree que sacamos eurobonos? ¿24/7 metido con eso? O sea, es que no hay otra. En un live de TikTok donde estuve con Arturo, por cierto, ¿verdad? En el live de él, que ahí me lo encontré y me metí, él me dijo exactamente lo mismo. Y yo le dije, le voy a contestar lo que me contestó doña Natalia cuando yo la entrevisté. El primer año es de adaptación. Sí. Los años 2 y 3 son para trabajar. El cuarto año se complicó la cosa. Es imposible, ¿verdad? O sea, en realidad la cancha está complicada este año para hacer algo y únicamente se depende de voluntad política, no de egoísmo político. Se requiere voluntad, pero hay que sentarse de cabeza. Y si no denuncia que no se puede votar, pero usted no puede abandonar el asunto, ¿sí me comprende? No me o sea, le queda el 25% del gobierno. Que estoy frustrado con la asamblea, yo me imagino que don Rodrigo tiene que estar muy frustrado. ¿Cómo no va a estar, Richard? Es de frustrarse. Sí, con porque todo lo que está pasando, porque resuelto. ya eso estaba resuelto, exactamente. Y son empleos. Y además no es para, o sea, eso que dicen es una falacia, no es para todo el país, no es explotación laboral, es para ciertas empresas, o sea, son así, voluntario además. Y lo más curioso es que quienes se oponen no tienen un plan de contingencia para generar por lo menos la misma cantidad de empleos. Así es. Último tema. Autonomía mal entendida de las universidades públicas. Y estamos en la pura negociación del FED, estamos comenzando. ¿Qué es la autonomía mal entendida? ¿O cómo se debería entender esa autonomía? Que se gobiernan solos aunque los presupuestos sean públicos. Hoy salió, no me acuerdo qué universidad pública, diciendo que el Mideplan no se puede meter. Palabras más, palabras menos. Porque son autónomas, que tienen autonomía política y económica, pero trabajan con fondos públicos. ¿Qué se puede hacer? Dígame qué se puede hacer. Reforma constitucional es la única ruta. Hay que reformar ese artículo. ¿Qué diría esa reforma? Imagínense que hay un problema ya de raíz, y no es que yo quiera recortar presupuestos de educación universitaria, no se trata de eso, pero es de sentido común. ¿Cómo hacer que usted le haga una transferencia de más de 500 mil millones de colones y llegan y digan que son autónomos cuando la plata casi viene de todo? 600.000. Sí, 585 mil millones, por ahí anda. No me acuerdo cuánto está ahorita el monto exacto, pero póngale que anda por ahí. Entonces, ¿cómo usted pretende decir que nadie puede decir absolutamente nada si usted depende de una transferencia del gobierno central? ¿Usted me puede explicar eso? ¿Hay una auditoría externa de las becas, de la asignación de becas? Supuestamente, no, ahí la mayoría no es becas.
No, ese es 11% al menos de la UCR. Exactamente, y así con muchos, pero entonces vea qué difícil. Se da eso, no me puedo meter, la sala interpreta. ¿Qué me queda? Ir a la reforma a la Constitución. ¿Para dónde agarro? Y lo presentan 10 diputados porque el gobierno no puede presentarla. ¿Y esa reforma qué implicaría? Y empezando porque yo pueda poner algunos indicadores para que esa plata se gire. Por ejemplo, que no sean voluntarios. que nunca han querido, o sea, nunca han querido meterse en eso, pero a ver, usted puede condicionar eso si uno se mete de lleno en esos temas y decir, perfecto, aquí nadie va a recortarle a usted, pero entonces, ¿dónde están los resultados en cuanto a empleo de lo que usted está enseñando? Perfecto, destinemos un monto considerable a la educación superior. La gente que está estudiando encuentra trabajo rápido. ¿Tiene sentido tener carreras de 7 años con horarios que no se adaptan a la gente que trabaja? Pregunto. No, no tiene ningún sentido, porque no hay cómo medir eso. Entonces, esa es la parte que yo realmente no comparto, porque dice también el artículo, no se puede reducir el presupuesto, solamente se puede aumentar. ¿Y con base en qué criterios? ¿Cómo se usó el año pasado? ¿Se usó bien? No. ¿Están contratando a los estudiantes? El año pasado les tocaba 0.3% de aumento y les dieron 2%. Y ahora les ofrecieron 0.5%. Sí, 0.5. Y no están de acuerdo. No sé cuánto quieren. Sí, imagínate, no pidieron el 4% la vez pasada, que hasta la misma Contraloría dijo que eso era impensable. Entonces, donde usted empiece, todos los años se va a volver, vea, esas son las negociaciones. El gobierno le tira 0.5, el otro le tira 3.2. Esos son los criterios. Aunque eso no pasó. Aunque no. Lo que le quiero decir es que son esos cálculos que se hacen así en el aire, pero no hay fondo. Y lo mismo, la sala interpreta, tenemos este tema, las reformas a la Constitución, si no hay unanimidad, nos quedamos ahí. Entonces, salvo que la sala también interprete esto de otra manera, pero es que el artículo es muy claro. Su propuesta sería constitucionalmente establecer indicadores. O criterios para poder decir cómo, o sea, qué se va a medir conforme se asigna esto, cuáles son los resultados de transferir eso, cómo se está transfiriendo eso. ¿Y quién está recibiendo las becas? ¿Quién está recibiendo las becas? ¿Cómo lo están manejando internamente? ¿Cómo se está distribuyendo y de qué manera entre las universidades? Por ejemplo, el TEC, que guarda más relación muchas de sus carreras con lo que están contratando, no recibe la mayoría, ¿verdad? Entonces le pongo el caso de ciertos temas puntuales donde uno ve que no hay, digamos, conexión entre lo que se necesita en el país para efectos de trabajo y estudio con lo que se está enseñando ahí. Entonces, ¿qué me queda? Ver cómo me meto con el INA en cursos más cortos, porque no tengo margen para actuar. Y además, también hay que pensar que ya el mundo está hacia otro lado, ¿verdad? Las carreras largas ya no son las carreras buscadas. Las carreras que sirven tienen que ser cursos más cortos, inclusive, o sea, para emplearse, certificaciones carreras cortitas, sí, en ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica. Hay universidades aquí que inclusive a nivel privado están titulando doble, ¿verdad? En España, en la Unión Europea, ese tipo de cosas, más flexibles. Se me estaba yendo un tema, pero es puntual nada más, porque yo sé que ya se tiene que ir. En educación, un criterio para elegir un ministro es, para usted, un pedagogo inspirador, ¿verdad? Un Paulo Freire, digamos, Freinet o cualquiera de ellos, o un buen administrador de los recursos que se le asigna por parte del Estado. Un administrador de los recursos pragmático, que conozca la realidad del país, que conozca la institución y que tenga flexibilidad, que no sea una persona cuadrada. Administración educativa. Sí, es que tiene que ser alguien que entienda la realidad del país. Vean, yo puedo tener muchos títulos, yo puedo tener un doctorado, lo que usted quiera, eso a usted no le va a hacer un buen ministro. Tiene que combinar muchas variables. Tiene que tener ese manejo político, esa sensibilidad. O sea, es muy difícil. Yo no le puedo decir a usted, yo tal vez viendo a la persona o en mi mente, viendo quién tiene ese perfil, yo puedo decir sí. Y más porque también estuve adentro, ¿ve? Entonces me permite ver cómo funcionaron las carteras, qué mejoraría yo de lo que yo vi, de las mismas cosas que tuve que hacer en esa etapa de transición con el presidente, qué no haría, qué mejoraría. Todo eso es experiencia, Richard, que me permite a mí tomar mejores decisiones. Yo siempre digo, y me parece que es parte de lo que a uno lo hace madurar como persona y tener la experiencia y la capacidad para gobernar este país. Y es que dicha que perdí la vez pasada, en la elección anterior. Vieras que yo me alegro de haber perdido. Todo ese aprendizaje. Porque es un aprendizaje. Quizás uno en el momento no lo entiende.
Y Dios me dio la oportunidad de servir en esta administración, de la cual estaré muy agradecida siempre con el presidente Chávez. ¿Por qué? Porque pude servir a su lado, pude ver muchas cosas desde adentro. Estuve en la casa presidencial. ¿Cuántos tienen esa oportunidad? Pocos. Y verlo desde ahí no es lo mismo que alguien le cuente a usted. Y qué cosas mejoraría, qué haría diferente, cómo lo manejo. Estuve en la asamblea. Eso siendo diputada de oposición, ve qué interesante. Después tuve que ir al Ministerio de Gobierno. O sea, tengo mucha experiencia en muchas áreas, cosa que me ha permitido tener más claro el panorama que hace 4 años. Y esa experiencia me ayuda a tomar mejores decisiones hoy. Entonces, uno, la verdad es que se va forjando en el camino, va ganando esa experiencia. Y hoy me siento muy preparada para dar ese siguiente paso, para luchar por este país, para dar lo mejor de mí y que sea la voluntad de Dios también y de las personas. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo, no sé cuánto, pero de verdad le agradezco muchísimo su tiempo. Richard, qué placer verlo de nuevo. Igualmente, igualmente. Lo sigo mucho, lo admiro mucho. Muchas Siga gracias. usted con sus programas y muchas gracias por este espacio. Gracias a usted por el tiempo más bien y por ahí la estamos molestando otra vez. Claro que sí, a las órdenes. Muchísimas gracias. Bendiciones.